En este video vamos a hablar del signo lingüístico, pero antes vamos a hacer una breve reseña de Ferdinand de Saussure. Este nació en 1857 y murió en 1913. Fue un lingüista suizo. Fue profesor en Ginebra del sánscrito, de gramática comparada y de lingüística general. Es muy conocido por su libro Curso de Lingüística General, que resultó muy interesante y decisivo para el desarrollo de la lingüística en el siglo XX. En su obra podemos presenciar la influencia del estructuralismo. El estructuralismo fue un movimiento filosófico que surgió en 1920 en Europa. Este movimiento pretende entender las estructuras a través de las que se producen los significados en una cultura. Bueno, ahora vamos a dar paso a qué es el signo lingüístico. Se llama signo lingüístico la unidad mínima de la comunicación verbal, parte de un sistema social y psíquico de la comunicación entre los seres humanos, que conocemos como lenguaje. Es una combinación del concepto y la imagen acústica. Saussure reemplaza concepto de imagen acústica por significado y significante. Esto quiere decir que el signo lingüístico es una unidad la cual los hablantes conocemos y podemos representar a través del lenguaje verbal. Este lenguaje verbal lo que hace es reemplazar cosas de la realidad y nosotros le vamos a dar una interpretación a eso a través de los sentidos y de forma psíquica. Por eso también decimos que entra en relación el concepto y la imagen acústica, es decir, el significado y el significante, que seguidamente vamos a ver en la diapositiva y a comentar un poco. El significado es la representación mental de un objeto. Esto depende de nuestra experiencia previa también. Y por otro lado tenemos al significante, que es la representación gráfica y fónica del concepto, es decir, la imagen acústica. Como podemos observar en el lado derecho, la imagen, vemos que la imagen acústica está representada por la palabra árbol. Es decir, la imagen acústica vendría a ser esos fonemas que nosotros escuchamos al pronunciar la palabra árbol o leemos también. Y el significado es el concepto, es decir, lo que se nos viene a la mente cuando suena esa palabra árbol, la representación mental de ese objeto. También podemos decir que Saussure se centra un poco más en lo psíquico que en lo real, porque su signo está compuesto por un sonido que nosotros interpretamos, es decir, la imagen acústica, y eso nos lleva a una imagen del objeto, o sea, del concepto a lo que ese sonido nos remite, ¿no? Esto es el significado y el significante. Y por último pasaremos a caracterizar el signo lingüístico. Primero podemos decir que es arbitrario, ya que la relación entre significado y significante es un acuerdo entre los hablantes. Por eso, cada lengua asocia un significante distinto a un mismo significado. Segundo, podemos decir que el signo lingüístico es lineal, ya que cuando nosotros enunciamos una palabra, esta va a salir una detrás de la otra, como una cadena. Lo mismo sucede cuando alguien intenta comprender esa palabra. Esto también aplica a la escritura, pero la escritura es una linealidad espacial, porque no se puede superponer un signo arriba del otro. Tercero, lo inmotivado. Saussure nos va a decir que el significante no va a establecer un significado de forma natural, lógica o racional, sino, como antes habíamos dicho, es de forma convencional. Por eso Saussure nos va a decir que no guarda en la realidad ningún lazo natural. Cuarto, la inmutabilidad. Cuando nosotros pertenecemos a un momento histórico dado, en ese momento el significado del significante tiende a ser estático. Entonces nos encontramos con esas palabras que se fueron modificando, pero que en nuestro tiempo están establecidas. Nosotros individualmente no podemos obligar o forzar a cambiar un significado y un significante. Es decir, no podemos alterar las palabras como queramos y cuando queramos. Quinto, mutable. Saussure nos va a decir que el signo lingüístico es mutable, porque a lo largo del tiempo se producen cambios, ya que la sociedad misma cambia de forma natural. Entonces esto también va a implicar los cambios lingüísticos. Pero esto va a suceder en el transcurso del tiempo. Por eso también podemos decir que se construye, se modifica y se resignifica. Sexto y último, cultural. Bueno, el signo tiene una vinculación con los sujetos.
y esto a su vez con su cultura y el mundo en el que vive cada uno. Por eso en distintas culturas podemos ver una gran variedad de significados y significantes.